y a su nombre. Gloria a Dios. Bien, mis amados, vamos a estar abriendo la palabra de Dios en Isaías capítulo 58, versículo 11 al 14. Libro de Isaías, profeta mayor, capítulo 58, versículo 11 al 14. Dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Pueden sentarse, y oramos para que Dios hablara a nuestras vidas, y eso lo vamos a creer y lo estamos creyendo. Amén. Gloria al Señor. Voy a hablar acerca de un tema. ¿Es Dios tu pastor? ¿Es Dios tu pastor? La mayoría de veces cuando nosotros hablamos con las personas que dicen que creen en Dios, y uno les habla acerca de escudriñar la Biblia, de leer acerca de la palabra de Dios, de aprender acerca de la palabra de Dios, por lo general le dicen a uno: yo creo en Dios, yo oro, yo leo la Biblia. Y uno les pregunta: ¿y qué lees tú? Yo leo el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo no sé qué cosa. Empiezan a mencionar los diferentes salmos donde habla acerca de promesas que Dios tiene para nosotros, de los cuidados que Dios tiene para nosotros. Y en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Algo muy sorprendente, en lo cual nosotros debemos pensar y analizar, es si de verdad Él es nuestro pastor, porque si Él es nuestro pastor, nosotros deberíamos ser sus ovejas. Pero si Él es nuestro pastor, nosotros deberíamos comportarnos como ovejas, y deberíamos estar bajo los cuidados de ese pastor y estar llenos de la abundancia de su gloria, de su poder, porque eso hace parte de ser pastoreado por Dios. Y una de las cosas que Dios no pastorea a todo el mundo. Dios pastorea a los que de verdad son ovejas y que se comportan como ovejas. Y ya habíamos hablado que las ovejas conocen la voz de su pastor. Y cuando nosotros nos congregamos, estamos obedeciendo la voz del pastor, de los pastores. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando nosotros leemos su palabra, escudriñamos su palabra, tratamos siempre de hacer su voluntad, nos estamos comportando como ovejas porque estamos obedeciendo la voz de nuestro pastor. Por lo tanto, es algo en lo que muchas veces se cree que al decretar la palabra de Dios, al decir yo declaro que Dios es mi pastor, yo declaro que vivo bajo su abundancia, bajo su cuidado, bajo su protección, eso se va a hacer una realidad en nuestra vida.
las promesas de Dios son condicionales en la vida de cada uno de nosotros. Son condicionales. Y una de las cosas que nosotros debemos analizar en esta noche, en Isaías 58, versículo 11, donde leímos, es: Jehová te pastoreará siempre, siempre. Y vemos que hay personas que no están bajo la cobertura de Dios siempre. Hay unos que se retiran, se apartan del Señor y piensan que todavía Dios está cuidándolos a ellos porque piensan que Dios es el pastor de ellos, siendo que ellos dejaron de ser ovejas del Señor. Es más, el estar apartado no es solamente alejarse de la iglesia. Es más, el apartarse de la iglesia es lo último que una persona hace. Cuando una persona se aleja de la iglesia es porque ya se alejó de la comunión con Dios hace rato. Entonces eso ya es el final, la estocada, la última gotica que rebosó la copa, porque ya la persona venía descuidándose y ya no se estaba alimentando del Señor. Y vemos en las características de alguien que es pastoreado por Dios, dice: y en la sequía saciará tu alma. ¿Cuáles son esas sequías? Son los momentos difíciles, los momentos de angustia, los momentos en que uno se siente solo, los momentos en que hay situaciones distintas que le producen a uno tristeza, que le producen a uno un estado que, si uno no le presta atención, lo puede llevar hasta la depresión en la parte humana. Pero en lo que dice aquí es que una persona que es pastoreada por Dios, en esos momentos de sequía, Él da para saciar su alma. Quiere decir que cuando uno está saciado, está lleno, está satisfecho. Hay problemas, hay dificultades, pero eso no lo derrumba a uno, eso no lo mueve a uno, porque uno está sintiendo que Dios está cuidándolo a uno, porque uno llega a la presencia de Dios y uno le dice: Señor, lléname, Señor, tócame, Señor, dame fuerza, Señor, no soporto más esto, lo otro, me está pasando tal y tal situación, y uno se levanta de allí renovado, porque uno como oveja llegó ante el pastor y le dijo: Señor, necesito que hoy sacies mi alma. Amén. Esa es una de las características. Por lo tanto, alguien que es pastoreado por Dios, aunque tenga momentos difíciles, no anda en semanas de tristeza, meses de tristeza, hasta el punto que muchas veces se arrincona y no quiere salir a ninguna parte porque se dejó llevar de la tristeza. Hermano, ¿y usted por qué no se está congregando? ¿Por qué no? No, porque tengo tanto problema. Ya no tengo deseo de orar, no tengo deseo de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha alejado de la comunión con su pastor y su pastor no ha podido darle ese alimento para poder saciar su alma. Y dice: y dará vigor a sus huesos. ¿Usted sabe cuando uno está cansado, que le duelen hasta los huesos del cansancio? Dios nos renueva a tal punto que hasta ese cansancio, hablando de manera literal, Él no los quita. No, que yo no voy a la iglesia porque estoy muy cansado. Hermano, cuando uno siente la presencia de Dios, ese cansancio se va. Dios se lo quita a uno. Y si uno tiene cansancio emocional, también se lo quita a uno. O sea, por la A o por la B, si estamos cansados y nos está doliendo hasta los huesos, Él es suficiente para quitarnos todo cansancio. Pero ¿qué pasa? Que no nos lo quita porque no le decimos: Señor, hoy vengo a ofrendarte sacrificio de alabanza. Señor, me siento así con una tristeza tremenda, un momento en el cual estoy pasando por bastante dificultad y necesito que aún mis huesos tú los renueves. Que me des huesos nuevos porque ya estos ya se desgastaron. Porque Él renueva hasta nuestros huesos. Entonces Dios es poderoso para saciar las necesidades de nuestra alma, las necesidades de nuestra parte física, de nuestro cuerpo, de nuestra área emocional. Por eso la Biblia dice que en Cristo estamos nosotros completos. Porque en Él
lo tenemos todo. Otra de las cosas que dice la Biblia es que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces hay personas que creen que están siendo pastoreadas por el Señor, pero no están creyéndole a Dios como dice la Escritura, sino que creen en Dios a su acomodo. Hoy analizaba algo y es que muchas personas quieren cosas de Dios. Que Dios me guarde, que Dios me cuide, que Dios me proteja, que Dios me dé, que Dios esto, que Dios me abra puertas, que Dios. O sea, quieren lo de Dios, pero no quieren a Dios. No quieren a Dios. ¿Por qué no quieren a Dios? Porque están rechazando a su Hijo. Y todo el que rechaza a Jesús como Salvador personal, está rechazando también al Padre. Entonces, él no está creyendo conforme está en las Escrituras, porque las personas quieren cosas terrenales, pero Dios quiere dar las cosas espirituales. Ese es el principio para que las cosas terrenales lleguen a nuestra vida y no produzcan dolor, no produzcan tristeza, ni nos lleven a la condenación. Porque hay personas que muchas veces hasta se apartan del Señor porque obtienen alguna propiedad, un carro, una casa, empiezan a surgir económicamente y ya creen que no necesitan de Dios. Y esa subida en el área económica puede hacer lo que le dé peso para hundirse más y más. Porque como se siente bien económicamente, tiene fama, tiene fortuna, entonces cree que ya no necesita de Dios. Entonces, es necesario, hermano, que nosotros como personas que asistimos a la iglesia, que somos cristianos, debemos analizar, ¿me está Dios pastoreando? Y Él está dispuesto, pero a veces nosotros no nos disponemos a dejarnos saciar por Él, a dejarnos llenar por Él, porque no estamos dispuestos a dejarnos pastorear por Él. La Biblia dice que somos como el mulo, que necesitamos ser llevados con cabresto. Dios nos está diciendo, hey, por aquí es el camino, y nosotros no, que por acá hay pasto mejor. Por acá hay, mira, a veces ese está más sabroso. El de acá, no, yo no quiero ese. Y siempre estamos con la tendencia en nuestra parte humana tratando de rechazar el alimento, la provisión y todo lo que Dios estableció en su palabra. Siempre este cuerpo, esta parte humana, nuestra naturaleza pecaminosa está con la tendencia de rechazar y de alejarse de Dios. Pero debemos recordar que tenemos un espíritu que está dispuesto siempre a buscar de Dios. Y tenemos al Espíritu Santo que siempre está dispuesto a fortalecernos, a llenarnos, a renovarnos para poder recibir lo que Dios quiere para nosotros. Dice, serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. En otras palabras, alguien que está dejándose pastorear por Dios no anda en sequía espiritual. Usted ve un jardín o un plantío al cual le echan agua todos los días. Está verdecito, la tierra, usted le puede meter los dedos y aún se le mojan los dedos porque la tierra se enchumba, las flores mantienen dando todo su color, su vigor, todo, o sea, mantiene toda fresca, mantiene viva. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en el pueblo de Dios hay gente que se ha ido marchitando. Porque la raíz muchas veces no está pegada en el Señor. Porque muchas veces su rama no está pegada en el Señor. Y porque muchas veces no deja que Él la riegue. ¿Sabe cómo nos riega a nosotros el Señor? Cuando buscamos de su presencia. Cuando a diario llegamos ante Él y le decimos, Señor, hoy necesito de ti. Más que al aire que respiro. Hoy, Señor, hoy, cuando lo primero que nosotros hacemos es buscar la presencia de Dios y más que pedirle para el café, para el azúcar, para el pan, para esto, es decirle, Señor, yo quiero de ti. De ti. Más que lo que Él tenga para darme a mí. ¿A quién le gusta que lo amen y lo quieran cuando lo necesitan? Necesito que no tengo para el almuerzo y voy a donde mi mamá. Cuando yo tengo para la comida, ni la volteo a ver. ¿Quién le gusta eso? Ay, le llegaron las compras y no se entera. Con razón estaba perdido de por aquí. Pero cuando hay hambre, mami, aquí estoy si no me han visto.
eso causa dolor. Y eso es lo que hace la mayoría de personas. Busca a Dios por lo que Él tiene, mas no por lo que Él es. Y esa es una diferencia bastante grande. Yo quiero estar en la presencia del Señor, yo quiero estar al lado del Señor, porque es lo más hermoso, es lo más puro, es lo más santo, lo más fiel, lo más todo. Porque en Él yo lo tengo todo y me siento plena, me siento satisfecha, me siento, aunque me falte mucho. Ay, ¿cómo usted se va a sentir plena y se va a sentir satisfecha aunque le falte mucho? Dice que a veces nada más tiene chancleta y ya la mitad de la chancleta está comida porque está desgastada. Pero con chancleta o sin chancleta, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos el gozo de la salvación. Porque sabemos que eso es momentáneo. Porque sabemos que si el Señor viene en ese momento en que estamos en aflicción, botamos la chancleta y nos vamos con el Señor. Porque estamos viviendo de acuerdo a su palabra. Ay, no es que yo me alejé del Señor porque es que nada más tenía una solita mudita de ropa y me tocaba envolverme en la sábana mientras lo lavaba y lo guindaba allá. Con ropa o sin ropa, gloria a Dios. Cuando una persona se aleja del Señor porque tiene momentos de escasez, está queriendo a Dios es por lo que le pueda dar. Puras cosas terrenales, puras cosas humanas, puras cosas que se dañan. ¿Cuánto demora intacta una muda de ropa que uno se haya puesto? Póngase usted a pensar, una semana, todos los días. Se desgasta, ¿cierto? Es efímero. Se daña, se pierde. Pero lo que nosotros hacemos buscando la presencia de Dios es eterno. Y cuando nosotros cuidamos y cultivamos lo que Dios tiene para nosotros, estamos cultivando lo que es eterno. A donde nosotros vamos a pasar la eternidad, eso es lo más importante. Gloria al Señor. Como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Cuando la pluma deja de botar agua y nosotros comenzamos a lavar la loza, comenzamos a lavar la ropa, ¿será que esa pileta se mantiene llena? Si estamos saque, se seca, ¿verdad? Y así es en los momentos difíciles. Los momentos difíciles necesitamos fuerza, necesitamos ese gozo, esa motivación, pero si nos alejamos del Señor se va desgastando. Llega un momento en que se secó la pileta. ¿Se secó por qué? Por culpa de nosotros mismos, porque no estamos pegados a la fuente que es el Señor. Y hay otra de las promesas que aquí dice: cuando todo esto acontece, que somos de verdad pastoreados por Dios. Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra familia, aquello que el enemigo dañó, aquello que el enemigo destruyó nuevamente, vuelve el Señor a levantarlo, a surgir, a ser renovado, a ser nuevo. Comienza el Señor a enderezar todas aquellas cosas que aún nosotros torcimos, que aún nosotros dañamos por nuestra manera de ser, por nuestra manera de pensar, de actuar, por todo lo que nosotros somos. Y comienza el Señor a edificar, a levantar esas ruinas. Muchas veces traemos cosas de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que han traído maldición a nuestras vidas, que nos han perjudicado, como las enfermedades que muchas veces se heredan y uno dice, ay, ¿por qué me enfermé de esto? Pero uno no sabe que el abuelo, que el primo por allá también se enfermó. Entonces, de eso mismo que nosotros, son enfermedades que vienen, hay pecados que vienen, que nuestros antepasados cometieron y nosotros pagamos las consecuencias. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay personas que se han metido con otros y aquella persona que recibió el daño empieza a maldecir a nuestros familiares y hemos traído muchas veces esas cosas. Pero en el Señor, cuando nosotros conocemos al Señor y conocemos todas estas cosas, Él nos hace libres. Entonces todas esas ruinas comienzan a levantarse para ser nuevas, no que se levantan todas las ruinas, sino que todo eso se reconstruye. Gloria al Señor. Los cimientos de generación en generación levantarás.
cuando nosotros comenzamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra generación de ahí para adelante comienza a ser limpiada por la palabra de Dios. Comienza a haber una nueva generación, aunque nosotros no la estemos viendo. Pero son promesas de Dios cuando nosotros somos fieles a su palabra. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué es ser reparador de portillos? Ustedes que de pronto han vivido en los montes, en las fincas, se han dado cuenta que levantan la cerca con alambre, con palos, pero con el tiempo todo eso se va cayendo y uno a veces pasa y ve que hay trabajadores que están levantando nuevamente esas cercas, esos portillos, porque en muchas de las fincas no hay portones, sino que hay un portón que es de palo y es de alambre. Eso se le llama portillo. ¿Para qué? Para que pueda ser habitable, no se pasen los animales, no pase gente extraña, para que nadie haga daño en nuestra casa, en nuestra finca. Entonces, a nivel espiritual, nosotros encontramos personas que están así caídas, que se han deteriorado, y cuando nosotros de verdad estamos siendo pastoreados por Dios, Dios nos usa para levantar esas vidas, para restaurar esas vidas, para sanar esas vidas. Para eso es que Dios nos pastorea, hermano. No es para decir, oh, yo soy lleno del poder de Dios y usa la manga larga y salchichón. Así le oraba un pastor por alguien que tenía un chichón y le decía, salchichón, salchichón. Ponía la mano. Entonces, no es para hacer alarde de grandeza de que yo tengo al pastor de los pastores y por eso no necesito un pastor terrenal, porque en Dios lo tengo todo. Hay gente que empieza a hablar sandeces. Hermano, Dios nos llena, nos fortalece, nos revive para que nosotros, con lo mismo que hemos recibido de gracia, nosotros podamos dar de gracia, para poder entender a los demás, para poder comprender, para poder ayudar, para poder fortalecer, para poder orientar, para decirle, por aquí es el camino. Gloria al Señor. Pero para que esto pueda suceder, hay algo en lo que muchos no quieren hacer. Y es donde dice el versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, si retrajeres, o sea, retraer es detener el pie. ¿De qué debo retener el pie o cuándo lo debo detener? En el día de reposo. El día de reposo es todos los días en el Señor. Ese momento, ese tiempo, ese día que nosotros escogemos o establecemos para buscar el rostro del Señor. ¿Me explico? Nosotros todos los días no hacemos culto, lo hacemos martes, lo hacemos jueves, lo hacemos sábado, hacemos la escuela dominical y el culto en la tarde. Muchos dicen, uy, ¿por qué hacen tanto culto? Es aburridor. Pero ese es el alimento espiritual que nosotros recibimos. Y tampoco porque hacemos esos días de culto lo hacemos las 24 horas. Tenemos horarios establecidos para esos cultos. El día del ayuno es un tiempo que se establece para hacer el ayuno. Y todo lo concerniente a la obra de Dios es un tiempo que se establece para estar en la presencia del Señor, recordando que Cristo es nuestro reposo. Les hablé ahorita del cansancio que se va, porque llegamos al Señor y empezamos a gozarnos con Él, comenzamos a sentir la presencia de Dios y hasta el cansancio físico se va. ¿Por qué se va? Cuando usted se le va el cansancio, cuando está en su casa, cuando descansa. Porque si usted está cansado y está coja para allá y para acá, no se le quita el cansancio. O descansa cuando se duerme, si acaso, porque hay sueños que no son reparadores. Y usted se levanta cansado como si no hubiera dormido. Pero como Cristo es nuestro reposo, cuando nosotros llegamos a Él, todo ese cansancio se va, porque Él es nuestro reposo. Y por eso hablamos de que cada una de estas actividades hacen parte del alimento espiritual de nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando
cuando hay esos horarios establecidos, esos días establecidos, esas horas establecidas, ese es un momento en que nosotros debemos detener nuestro pie de hacer nuestra voluntad. Detener nuestro pie de hacer nuestra voluntad. ¿Cómo se hace esto? Ay, no, yo no voy para allá. Eso es hacer nuestra propia voluntad. No, vaya de la cara. Estamos lo mismo con las mismas. A cantar las mismas cosas. Un mensaje que eso me lo sé de memoria. Habiendo tanto oficio aquí, yo puedo hacer para allá. O sea, siempre hay algo como más importante por fuera que estar en la presencia de Dios. Yo creo que si usted se da cuenta o analiza, si nos venimos a ver las caras, nos vamos dando cuenta que nos estamos envejeciendo cada día más. Pero cuando no venimos a vernos las caras, eso pasa desapercibido. ¿Sabe por qué? Porque venimos a buscar la presencia de Dios. A ver el rostro del Señor, y ese no se ve con los ojos así cuadrados, ni un búho, sino se ve con los ojos como dos huevos fritos en un plato, bien redondito. Se ve buscando la presencia de Dios en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que estoy siendo pastoreada por el Señor cuando yo detengo mi pie de hacer su voluntad en ese momento, en ese tiempo que ha sido asignado para buscar la presencia de Dios? Nosotros tenemos horarios para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Lo mismo tenemos horarios para buscar la presencia del Señor. Entonces, aún nuestro tiempo en el cual buscamos allá en nuestra casa, que oramos al Señor, ese es un tiempo que es establecido y no debemos hacer otras cosas. O si lo vamos a hacer, porque por A o por B se nos presentó alguna dificultad, tenemos que adelantarnos. Cuando usted va a viajar a la 1, de pronto usted acostumbra a almorzar todos los días a la 1 de la tarde, pero a la 1 sale el bus. ¿A qué hora almuerzo? Se va sin almuerzo. ¿Cierto? Que nos adelantamos. O lo echamos en un porta y comemos en el camino. Ah, porque la chilla nos chilla las tripas, pero espiritualmente nos da lo mismo. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo nuestra propia voluntad. No estamos deteniendo nuestro pie. Por eso hay la condición: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Eso es un momento que es santo, hermano, consagrado para Dios. Consagrado, dedicado. Los martes, jueves, sábado, domingo, esos horarios son horarios santos porque se han consagrado para Dios. Consagrado para Dios. Ojalá esto taladre aquí en nuestra mente. Eso es un tiempo que es consagrado para Dios. Por lo tanto, no lo puedo coger para hacer mi voluntad, lo que yo quiero, para tomarlo, para hacer otras cosas. Es un tiempo que ha sido consagrado para Dios. Si llamares ese tiempo, y si lo llamares delicia, oh, qué delicioso es ir a la casa de Dios. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero nos pasa, ¿para dónde va? Para culto. ¿De dónde viene? De culto. Y esa actitud despectiva. ¿Te vas para la iglesia? No, yo voy para allá. Hoy no tengo ganas. Una actitud como si, realmente yo no entiendo, no concibo cómo alguien puede hablar así de estar en la presencia de Dios. Porque no es el hecho de venir a la iglesia, es venir a estar en la presencia de Dios. Venir a verlo a Él, disfrutar de su presencia, disfrutar. Ustedes no se sintieron ahorita cuando estaban siendo ministrados y dijeron: ¡ah, qué delicia! Y el mejor culto, ¿sabe cuál es? El que se pierde. Pero los que vinimos, pudimos disfrutar de la provisión espiritual. Los que no vinieron, ya les queda el estómago vacío. ¿O no es así? Hay un vacío porque no vino a comer espiritualmente. Entonces, dice: si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Mire que habla de venerar, y venerar es sentir amor o demostración de grande amor hacia una cosa o hacia alguna persona. Demostración de amor. El amor no es nada más que yo siento, ay, yo amo a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué es un mandamiento? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ay, en la iglesia se hace 5 cultos a la semana, con que yo vaya 2 ya es más que suficiente. ¿Quién va a estar contento comiéndose una comida al día? Ni comiéndose 2, ni yo con 3. Porque uno merienda, procura merendar a media mañana, o sea, a las 10, 11 de la mañana, y en la tarde otra vez, así haya almorzado. Eso lo muele el estómago. Se va, se pierde, y al rato, a las 2 horas, 3 horas, ya uno tiene así sea fatiga de comerse algo. No un platado de comida, pero sí comerse algo. Pero espiritualmente solo el que de verdad ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, siente esa necesidad de buscar de Dios. El que no le da lo mismo. Mire, si lo venerares, o sea, yo debo amar este tiempo de estar en la casa de Dios. Debo amarlo. El horario de los días que se hace culto yo debo amarlo y debe estar por encima de todo, de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, de lo que me esté pasando. O sea, que debe haber un afán de ya es la hora, pero el que no ha nacido de nuevo se deja llevar por el tiempo. Y va llegando cuando ya el culto se está acabando. ¡Ay! No había mirado qué hora era. O viene y después que se alista es que va y mira la hora y dice, ay, me cogió tarde, ya no iba a una tarde. ¿Para qué? Le da pena. Pena debe dar no venir a llenarse la barriga de Dios. De esa hambre y de esa sed que nosotros debemos tener si de verdad hemos nacido de nuevo y si de verdad Él es nuestro pastor. Una oveja, cuando el pastor la llama a comer en pasto fresco y a beber de esa agua fresca, no se queda por allá por otro lado y dice, no, hombre, aquí está mejor, aquí estoy en la sombrita, no hay pasto, pero hay sombra. Con la sombra yo me alimento y también me refresco. No es lo mismo. El pastor es el que sabe a dónde está el agua fresca y a dónde está el pasto que la oveja debe comer en ese momento. Por eso, si lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, solo entonces, te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando nosotros comenzamos a procurar hacer la voluntad de Dios, a dedicar ese tiempo, a consagrar ese tiempo, a tener ese tiempo consagrado, porque ese tiempo debe ser consagrado porque yo lo estoy consagrando para estar con el Señor, para estar con el Señor. Entonces, cuando esto sucede, hermano, que somos obedientes, que procuramos ser fieles, entonces viene el deleite en la presencia de Dios. Usted llega a la iglesia y usted se goza, usted lo disfruta porque se ha enamorado del Señor y porque le está demostrando amor. Ha pasado de las palabras a los hechos. Entonces viene y se deleita en el Señor y el Señor le hace subir sobre las alturas. ¿Sabe qué pasa cuando uno tiene problemas? Que uno mira acá desde el pie y ve la montaña altota. Demasiado. No, yo no doy para pasar. Y lo peor es que tiene que pasar para el otro lado. Pero ¿qué está viendo? Está viendo la montaña del problema demasiado grande y con solo verla ya se derrumbó. Pero una persona que se deleita en la presencia de Dios, Dios le hace subir sobre las alturas y desde allá arriba ve el problema pequeño. Esa es la diferencia, hermano. Una diferencia del que busca a Dios y el que no le busca. El que busca a Dios está lleno de Dios, está rozagante, está floreciente a pesar de los problemas. Tiene una vida abundante a pesar de los problemas.
Pero el que descuida la comunión con Dios está al pie de la montaña, está reseco, tiene hambre, hasta el pelo de la oveja se le cae, porque hasta la garrapata le cae. Entonces, ¿qué? Si de verdad nosotros somos ovejas del Señor, o es puro cuento. Porque, mire, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor y muchos que están en el mundo se la pasan de puro bla bla, hablando lo que no son. Yo soy profeta de Dios, yo soy maestro de la palabra, yo soy esto y a mí Dios me usa y Dios me muestra y Dios tiene ministerio grande y ni siquiera va a culto, ni se congrega. Una vez se pregunta por ciertas ovejas, le pregunta a otro pastor y nos dice, la verdad que tengo como un mes que no lo veo. Y son personas que dicen que tienen ministerio, que son profetas de Dios, que son maestros de la palabra y ni se congregan. Póngase usted a pensar, si uno a veces pasa el día sin comer, nada más, nada más pongámosle así el desayuno, 9, 10 de la mañana que uno no haya desayunado, ya uno hasta parece un semáforo, le cambia la cara de color, le da hambre, hermano, se debilita, se angustia, pero espiritualmente hay personas como que no les da nada. ¿Cómo puede vivir una persona sin congregarse una semana? Yo eso no lo entiendo, porque un día yo me siento muriendo. Sé que el culto es el martes y el jueves, y si yo no vengo un día de esto, ya yo vengo al siguiente culto como que, ¿dónde está la comida? Desesperada. Y eso que uno en la casa no deja de orar. Ahora póngase a pensar una semana. Y te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Queremos bendiciones, queremos provisiones, queremos ser puestos en alto, queremos ganar, estar en los mejores empleos, pero no queremos serle fiel a Dios. No queremos dejarnos pastorear por Dios, no queremos que Dios nos alimente, que Dios sea el que haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Las promesas de Dios son condicionales, no es nada más estar hablando por hablar. Si de verdad Dios nos está pastoreando, debemos comportarnos como ovejas y venerarlo a Él. Venerarlo a Él, no es venerar la iglesia como local, no es tanto el tiempo establecido, lo hago porque yo lo venero a Él, porque yo le estoy demostrando a Dios que yo lo amo a Él y me hace falta. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Sí, es cierto.